Nos preocupa también el problema de las necesidades de plazas docentes que existen en la provincia de Alto Amazonas. Tener en cuenta dos cuestiones preliminares. Primero, una situación de no correlación entre los temas, la problemática del incremento poblacional en relación a 3 años atrás, para poder mejorar el trabajo del PAP institucional, de la jurisdicción, en este caso hablando de la instancia descentralizada del sector de educación. Y otro aspecto preponderante que ha tenido incidencia en agudizar este problema es no haber tenido en cuenta la influencia de los programas sociales en esta situación, específicamente el programa Juntos. Miren, el gobierno pone como requisito para que las familias puedan acceder a este programa, entre uno de ellos, la obligatoriedad para insertarse en el proceso educativo. Sin embargo, ¿esto genera qué? Esto genera justamente que en las instituciones educativas no puedan ser atendidas en relación a los profesores, a las plazas en este caso. Es decir, se incrementa la cantidad de estudiantes, no están ni las tablas respectivas ni tampoco los profesores para hacer el proceso de dictado. Eso es el problema en este asunto. Tengo registro casi de un centenar de comunidades que han hecho sus reclamos en los meses de marzo, abril y mayo, pidiendo la presencia de sus profesores. No porque no se contraten, no porque no quisieron ir los maestros, sino porque no existe el presupuesto respectivo para contratar más profesores. La Unidad de Gestión Educativa Local, a solicitud nuestra, nos elevó un informe. En este informe, solamente bajo el esquema de incremento vegetativo, hay una necesidad de 352 plazas. De 352 plazas, entre plazas docentes exactamente, plazas de auxiliares de educación y las plazas administrativas. Los elementos que permiten atender el proceso pedagógico. Miren, entre el nivel inicial y primaria existe una necesidad de 111 plazas entre el nivel inicial y primaria. En el nivel secundaria, 49 plazas. A nivel de auxiliares de educación, 26 necesidades que atender a las instituciones educativas. En total suman 183. ¿Ya? A nivel de administrativos, 169, que suman un total de 352 necesidades que coberturar. Eso sin contar las solicitudes de creación, necesidades de los pueblos de contar con sus escuelas y contar con sus docentes, efectivamente, para poder atender la necesidad de la educación. Miren, el nivel inicial está siendo coberturada, valga la redundancia, por las plazas llamadas coberturas. Por eso yo tengo el informe a nivel de educación primaria para crearse en las comunidades una lista de 20 comunidades que estaban solicitando creación de instituciones educativas y con una necesidad de 28 plazas que crean, de necesidades para atender. En el nivel secundario, 5 comunidades solicitando la creación de instituciones educativas con una necesidad de 30 plazas que atender. Esas son necesidades reales que existen acá en la unidad de gestión, en esta jurisdicción de la provincia de Alto Amazonas. Y si queremos ir más allá, la educación superior también tiene su déficit. Miren ustedes cómo en el Tecnológico Yurimaguas
Son los alumnos quienes tienen que financiar el pago de sus profesores en los turnos de la noche, llámenle especial contabilidad, construcción civil, etcétera, etcétera. Son los estudiantes que financian el pago de sus profesores. Por eso ahí también, en el Tecnológico de Lagunas, hay una necesidad de 12 plazas, señoras y señores. En el Tecnológico Amazonas, 9 necesidades que atender ahí. En el Pedagógico de Yurimá, Monseñor Elías Solaza, 7 necesidades que atender de profesores para la educación superior. Es decir, y con una solicitud de creación del Tecnológico de Pampermosa, una necesidad de atender con 5 plazas, suma un total de 33. Seguramente, frente a estas necesidades, a este planteamiento, lo que nos dirán es en qué niveles de gestión están. Estos documentos se han hecho a solicitud justamente del Ministerio de Educación. El gran problema está en que el Ministerio de Economía no responde a las necesidades que se hacen desde las unidades descentralizadas que van canalizándose a través del gobierno regional y llegan al Ministerio de Educación y ahí no son atendidos. Seguramente dirán también, bueno, esas plazas no están validadas, por último no pueden tener presupuesto. Señores, para sus conocimientos, 46 plazas administrativas validadas desde 2009 no tienen presupuesto. Apenas han sido atendidas con 6 plazas. 6 plazas. Miren ustedes, de manera entonces que la necesidad se agudiza. Yo quiero mostrarles un memorial, este es como ejemplo. Hay más de 30 memoriales que se entregan a las comunidades, ¿no? La organización Xavi de Chichinagua, de la comunidad de Neutriunfo, donde con un total de 39 jóvenes en edad escolar, hasta el día de hoy no han iniciado las clases. No tienen ni un día de dictado de clase. Esas son situaciones que preocupan. A nosotros, como parte de este trabajo pedagógico, como parte de nuestro sindicato, obviamente asumimos una posición de defensa de la educación, del derecho a la educación que tienen los jóvenes y los niños. Y pese a que nosotros como profesores también tenemos enormes necesidades, una resolución de más de 9,5 millones de soles que tienen de deudas que les deben a los maestros solamente de la provincia de Amazonas. Miren, quizás me salga un poquito, pero es importante para entender cómo muchas veces, desconociendo la realidad geográfica, se cometen un sinnúmero de errores. Hoy cerca o más de un centenar de profesores que están en este proceso de concurso para directores, les están convocando a la ciudad de Iquitos, que significa mínimamente una semana de viaje entre ida y vuelta. Porque el profesor no va a ir en avión, tiene que ir en lancha, pues, porque es económico, un poco más económico. De manera entonces, ¿por qué no se toman criterios precisos y ojalá se pueda determinar este asunto? Y que mínimamente los compañeros que están concursando puedan asistir a San Martín, porque es más rápido, porque es más económico. Significaría en una semana de viaje ese centenar de profesores tengan que abandonar a sus estudiantes durante ese tiempo. De manera entonces creo que hay una salida precisa que se tiene que plantear acá. Eso es en relación a esos puntos. Disculpen que me haya salido, pero los maestros me solicitaron poder plantear esta situación. Sin embargo, puntualizando el asunto del incremento de plazas, este año estoy seguro que a partir de enero, febrero, marzo, en marzo y abril fundamentalmente, se van a agudizar esos problemas y veremos una vez más cómo autoridades, comunidades, directores y profesores llenan las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas reclamando profesores. Entonces, yo creo que en sus manos está. Los procesos pueden ser flexibles, pero tenemos que atender, se tienen que atender las autoridades las necesidades de estos pueblos, de estos niños, de estos jóvenes que necesitan ser insertados en el proceso educativo. Muchas gracias.
Yo no sé si, ya que nos hemos extendido un poquito, nos podría decir en 30 segundos o un minuto la propuesta que ustedes están poniendo. Bueno, voy a completar dos cuestiones. Primero, que se atienda las necesidades del incremento de plazas de las instituciones educativas que el Ministerio de Educación tiene conocimiento. Estamos hablando de las 365, 55, 57 plazas que tengo en los documentos. Siguiente, que a los compañeros directores, profesores que están concursando a una plaza de dirección, se pueda darle la facilidad que puedan concursar en la región San Martín por la cercanía y por la cuestión facilidades económicas que puedan tener. A las inquietudes que han sido compartidas, solamente voy a compartir algunos elementos que los que como economía estamos de alguna manera involucrados y que definitivamente los temas que ustedes han leído son de importancia interministerial, por así decirlo. En cuanto a las clases docentes, en lo que corresponde inicial, no deberían haber demasiados problemas, o si los hay, deberían ser en menor escala con respecto a los niveles siguientes, porque como saben, el nivel inicial es la prioridad de política educativa en el país. En esa misma línea también van los recursos que se distribuyen a cada uno de los sectores. El Ministerio de Economía, cuando distribuye los recursos, lo hace para cada uno de los ministerios. Ya los ministerios determinan cuál es el uso más racional que le dan a la inmensa cantidad de gastos que se tienen programados. Inversiones, gasto corriente, un conjunto de ítems más. Entonces, de esa parte, lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas es algo que se va a repetir también este año, es cada vez asignar una mayor cantidad de presupuesto a lo que es el sector de educación. Y el gobierno, este quinquenio, está marcando la diferencia por eso, justamente, porque es uno de los gobiernos en los últimos años se está invirtiendo mucho más en educación de lo que se ha invertido históricamente en educación. Entonces, por ahí hay una ruta bastante marcada, bastante clara, en donde que se está priorizando la educación. Sin embargo, ya a nivel del minero, ya definitivamente existe un conjunto de inconvenientes que seguramente hacen de que la solución de los problemas no sea tan impactante como ustedes lo quisieran. Solamente voy a referirme a algunos elementos que están relacionados con el tema de inversiones. Como saben, los gobiernos locales tienen la competencia de crear, mejorar, ampliar centros educativos. Es competencia local. ¿Qué está pasando? Que en muchos casos los gobiernos locales, si bien es cierto, esto es algo aplaudible, es importante, están realizando inversiones en educación, no está existiendo una coordinación con las direcciones regionales de educación, ya que se construye el colegio y recién cuando se ha construido el colegio se va a la Dirección Regional de Educación, al Minedo, para solicitar los recursos. Pero recuerden que todos los recursos tienen que ser programados con anterioridad. Entonces ahora lo que estamos pidiendo es desde que se empieza a hacer el proyecto de un colegio, ya desde ese momento, desde la misma concepción del proyecto, ya se coordine con la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Educación ya de alguna manera programe esos recursos adicionales que va a requerir dicho centro educativo, principalmente lo que corresponde a plazas docentes, lo que corresponde a plazas administrativas. Entonces estamos tratando de trabajar de manera más articulada, estamos tratando de que dentro del SNIP los proyectos también tengan esa condición previa para evitar justamente los problemas que derivan de ello. Se hace el colegio, requiere los docentes, pero eso es una noticia reciente que le llega a la Dirección Regional de Educación y no se puede atender rápidamente. Entonces, de alguna manera estamos encaminando algunas acciones conjuntas por ese lado. Lo otro, creo, doctor, correspondería llevar ese punto de defensa al dinero para tomar ese punto de prioridad. Alfredo Pejo también va a ser quizá por haber estado cerca de 8 años en el sector de educación, estuve dirigiendo un programa de la Unión Europea, toda la reforma de la formación profesional tecnológica, y tuve el gusto de apoyar aquí al Instituto Superior Tecnológico Pedro del Águila y hacer toda la experiencia de Formaviap y la educación intercultural en una zona de... Lo primero que quiero señalar es de que no olvidemos que ha habido una
estamos en un proceso de descentralización en el país. Y una de las descentralizaciones que está ya culminándose, porque aquí no está lamentablemente la doctora Rosa Florian, que es la secretaria técnica de la oficina de la Secretaría de Descentralización de la PCM, que pueda dar cuentas que ya más o menos cerca del 90% de las competencias del gobierno central a los gobiernos regionales se han dado. Y dentro de esas competencias, una de ellas es la de educación. Y la de educación corresponde a que el gobierno regional se encargue entonces de asumir la responsabilidad de las plazas. Por supuesto que aquí hay un debate que hay que hacerlo claro. Se han transferido las funciones, no necesariamente con el correlato presupuestal. Y entonces, una primera consideración es que haya esta primera opinión del gobierno regional, y por lo tanto la educación regional, con lo que se está dando en el presupuesto del Ministerio de Educación, que en estos momentos están debatiendo. Ese correlato tiene que darse. Por un lado, eso. Entonces, no compete ahorita a nosotros decidir un poco este asunto, porque es una competencia del gobierno regional y ahí tenemos ya un problema. En segundo lugar, es importante cuidar lo siguiente. Yo he tomado cuenta aquí sobre las plazas, 352 plazas que están, por ejemplo, pidiendo incremento. De las 352, 169 es personal administrativo. Yo soy docente principal en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hicimos un ejercicio muy ágil. Lo que hicimos es cuánto de personal administrativo debe estar en un sector educativo o un sector de salud. Desde el punto de vista de la calidad educativa, si uno quisiera tener una certificación de calidad, no debería haber más de 10% de personal administrativo en salud y en educación. Es decir, estamos pidiendo casi 50% de plazas, no para educar a los niños, sino para administrar cosas. Por ejemplo, podríamos entrar en una discusión sobre esto de la educación. Y si yo estuviera en la dirección de educación, podría hacer esa reflexión. De repente sacrificar más y por ahí meter más docentes. Pero eso es una reflexión que está llevando a lo tercero. No hemos hecho una buena planificación en educación respecto a las necesidades de la demanda, respecto a una capacidad de oferta que tenemos. Y en ese sentido, termino con esto. La responsabilidad en este caso es tener una información de cuánto de competencia ya ha asumido la región respecto a la educación, cuántas plazas están asumiéndose presupuestalmente, cuál es la ampliación de plazas que se tiene que dar, y evidentemente en función de eso hacer el pedido de la presupuestal ya a nivel central, en el presupuesto de Minero. Conclusión, por lo tanto, amerita una conversación entre el gobierno regional, la dirección de educación, regional, con el Ministerio de Educación en estos momentos, y la PCM, en este caso, debería ser un intermediario para convocar a esa reunión y ser estos factores importantes. Porque sobre el otro tema de la convocatoria, creo que es una cosa mucho más factible de que se pueda descentralizar dónde va. Pero esto es ya un ejercicio del propio Minedu, del gobierno regional respecto de las plazas que se han, de las 111 nivel de primaria, de las 49 secundaria, 26 de auxiliares. Ahí me quedo, ¿no? Porque el tema definitivamente del número de plazas administrativas tiene que reformularse. O sea, sí, digamos que es verdad que el que pide poco es un loco, pero tiene que haber criterio de racionalidad, ¿no? O sea, yo no puedo pedir 180 plazas administrativas cuando el requerimiento de personal docente es menor, ¿no? O sea, ahí hay un notorio, digamos, un grosero desbalance, ¿no? Entonces, ahí la sugerencia es contar con la opinión y el requerimiento formal del gobierno regional respecto a las plazas docentes
y no reformulen ustedes el pedido o el estudio que tienen sobre las tasas administrativas. Mira, con todo el respeto que se merece, no han dado el punto exacto porque entiendo que desconocen la situación problemática. El señor dijo primero que se construyen las escuelas, después se piden los maestros. Las escuelas acá en la Amazonía empiezan a funcionar de una casa de material de la zona, de material rústico, si queremos decirlo así, y luego vienen las gestiones. Y muchas veces tienen que molestar a los municipios para que atiendan con los maestros. Es decir, la realidad es que faltan maestros. Segundo, hay un desbalance efectivamente, pues, ¿cuántos años creen que no han atendido en el rubro de administrativo? No es de este año esta necesidad, son necesidades que vienen desde antes, se han ido acumulando y hoy pues, aparentemente se ve un desbalance, ¿no es cierto? Las instituciones educativas requieren. Las instituciones educativas en los asentamientos humanos están creciendo aceleradamente. ¿Por qué? Por ese proceso de la migración que existe hoy en día. Y en consecuencia requieren de personal administrativo para que no sean los niños quienes que tienen que cumplir la función de barrer, de limpiar, de ordenar las cartas. Bien, entonces eso quisiera que se entienda el tema, ¿no? Ahora, el gobierno regional, ¿qué dice? El gobierno regional simplemente es un tramitador, porque finalmente el presupuesto, ¿dónde se decide? En el gobierno regional, los presupuestos se deciden allá en el Ministerio de Economía. Ni siquiera el Ministerio de Educación puede decir vamos a atender las plazas que requiere tal o cual jurisdicción. ¿No? Este es un documento, estos datos que yo tengo acá, es justamente respondiendo a un requerimiento. El asunto es que ahí es donde se puede hipoteca. Sus trámites burocráticos, pasa un año, 2015, 2016, recién van a ver el tema. Por eso yo les pongo como ejemplo, en el caso de los administrativos, 46 plazas validadas desde el 2009, no tienen presupuesto. Miren ustedes eso sí es desbalance. Eso sí es desbalance, pues te piden una serie de procesos, de requisitos, finalmente no hay cuándo se atienda las necesidades de educación de las instituciones educativas. Por eso siguen incrementándose esas necesidades. Miren, ahora no se puede dar una solución, simplemente nos vamos al gobierno regional, por eso nos van a decir, bueno, nosotros manejamos presupuesto para incremento. Lo único que podemos hacer es recoger los datos y enviar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía. Ese es el gran problema. Ahora, ni siquiera en el punto de la situación de los directores, que ya está adquisito el concurso, nos pueden dar salida ahora, ¿no? Alguna cosa tenemos que concretar hoy día. La información y le vamos a dar el trámite. En cuanto al otro punto, profesor, que no estaba puesto acá, usted recién lo está mencionando, también, por favor, quisiera llevarme el pedido, el planteamiento. Entiendo que no solo es un problema para esta jurisdicción, pero sí, o sea, yo comparto con usted la preocupación. No encuentro razón lógica a que no utilicemos las vías más apropiadas para que los directores que den sus exámenes, sus pruebas, sus evaluaciones en el sitio más cercano a donde está el servicio. Entonces, por favor, nos gustaría que el planteamiento podamos hacerlo llegar al Ministerio de Educación para que tome, estamos a un par de semanas. Ministro de Economía. Le digo así no por desmerecer la presencia de todos, sino tal vez no se ha entendido muy bien el mensaje. El tema de incremento de plazas y de la redistribución del presupuesto del Estado tiene que sufrir ahora una reingeniería. De seguro aquí y en la China se escucha hablar de que hay una especie de celo o de seguirle poniendo más botones al bolsillo y que no salga el dinero del erario nacional para sufragar precisamente esos servicios elementales que necesita el Estado. Y no necesita mucho en Lima, porque tiene de repente demasiado. Necesitan nuestras comunidades rurales, como yo le expuso el secretario general Luis Otero, de la provincia. Y hablo como maestro, con 30 años de servicio, de saber.
qué bueno que se sigue elitizando la educación en las grandes urbes, pero en las grandes y las inmensas extensiones rurales de nuestra Amazonía y de seguro también de los Andes del Perú, se sigue restringiendo la educación. Por ello, necesitamos hacer que en la visión de Estado y de la llamada inclusión social, hagamos que nuestro gran ministro de Economía entienda que tenemos que también flexibilizar la distribución o hacer una reingeniería para la redistribución de los recursos del Estado. Hay ingentes ingresos en el tesoro público, pero seguimos, no sé, guardando dinero. ¿Será para quién? Yo entiendo de que es ahora el momento de que hagamos realmente una real inclusión social, partiendo de otorgarle a nuestros niños, a nuestros estudiantes, una buena educación, partiendo de tener un maestro en el momento oportuno y en el espacio indicado que él requiere. No solamente el tema de los maestros, que hoy tenemos que postular a un nombramiento como directivos, sino nuestros niños están primero. Disculpen mi intervención, me parecía que no iba a ser preciso, pero sin embargo vale recalcarlos que toda nuestra problemática también tiene que ver con la nacional, al margen de que yo soy trabajadora administrativa y vengo justamente a defender lo que es del administrativo. Hace 5 años, desde 2009, eran 116 plazas administrativas. Poco a poco se ha ido disminuyendo, pero no nos estaban atendiendo, que quede bien claro. Recién el año 2010 nos han atendido a tanto ruego. Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas nos han presupuestado 6 plazas, de las cuales esas son las 6 que vienen desde el año 2010. Sin embargo, estamos luchando por las 46 validadas. No quiere decir que no aspiramos a más, tenemos más necesidades, pero sin embargo, por lo menos estamos pidiendo que Economía y Finanzas nos dé presupuesto de esas 46 plazas que año y año vamos replanteando y se van firmando actas sin sentido, sin tener una respuesta adecuada. Eso es lo que vengo a sustentarlo, porque son 46 plazas, es muy poco, decimos, ¿no? Pero no nos dan el presupuesto desde el año 2009. Esa es la situación. Gracias.